Ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en esta hermosa mañana. It's a blessing to be with you this beautiful morning. Creemos que Dios tiene siempre victorias para tu vida. And we believe that God has victories always for your life. Él nunca ha planeado He has never planned una derrota para tu vida. a defeat for you. ¿Cuántos decimos gracias, How Señor? many of us say thank you, Lord? Que Dios es un Dios que siempre For God is a God that always nos lleva takes us de victoria en victoria. victory to victory. Amén. Amen? Y de conquista en conquista. From conquer to conquer. La semana pasada estábamos hablando Last week we were speaking sobre el espíritu de Amalek. about the spirit of Amalek. ¿Cuántos recuerdan lo que estábamos escuchando la semana pasada? What we were listening to or learning last Les week. recomiendo que escuchen una y otra vez la palabra del I Señor. just encourage you to listen to it over and over again, the word of the Lord. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír Because the Bible says that faith comes by hearing y el oír. and hearing. O sea, es repetición, So it's repetition, lo que uno aprende. what you learn. ¿Cuántos aprendieron las How tablas many of you learned your times tables y nada más hicieron una sola and vez? just did it once? No, aprendimos las We tablas learned our times tables por la repetición. through repetition. Y la palabra de And the Dios word of God también se aprende is also learned por la repetición. through repetition. Pero también But Satanás Satan conoce también also knows que muchas that veces many times la repetición repetition es de la manera que él muchas veces entra is the way that he sometimes can enter en nuestras vidas. in our lives. De modo que el día de hoy vamos a hablar sobre algo que yo creo que Dios va a traer una nueva revelación en tu corazón. So today we're going to speak about something that I believe God will bring a new revelation into your heart. Y habíamos dicho que el espíritu de Amalek, And we had said that the spirit of Amalek, lo que viene a hacer en la vida de los creyentes o de los no what creyentes, it comes to do in the lives of believers and even non-believers, es traer un espíritu de división. is to bring a spirit of division. Incluso el nombre de Amalek Even the name Amalek significa división, means division. el que divide. He who divides. Y la palabra nos The enseña word teaches us que una casa dividida that a house that is divided no puede prevalecer. cannot prevail. Y Satanás también lo que viene a hacer, And what Satan also comes to do, viene a querer he dividir wants to come and divide tu comunión con your Dios. fellowship with God. Quiere venir a He dividir wants to come and divide tu fe con your Dios. faith with God. ¿Por qué? Porque una persona, Why? Because a person, Santiago dice, James says, que la persona que tiene doble mente that a double-minded person es inconstante en todos sus in all caminos. their ways. De modo que cuando estamos divididos, So when we're divided, no podemos avanzar. we cannot advance. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación Have you ever been in a situation donde no sabe a dónde ir, where you don't know where to go, donde no sabe qué decisión tomar? where you don't know what decision to make? ¿Alguna vez usted ha estado así? Have you ever been like that? ¿Lo hago o no lo hago? Do I do it? Do I not do ¿Lo it? creo o no lo Do I creo? believe it? Do I ¿Lo not believe it? recibo o no lo Do I recibo? receive it or not receive it? Pero el enemigo sabe The enemy knows que al momento that at the moment que él viene that he comes, y pone división he puts division entre tu pensamiento between your y la thoughts voluntad de the will Dios, of God, estamos como personas, then we are like people, como dice la palabra en Santiago. like the word says in James. Somos llevados como una ola We're taken like the wave, de aquí para allá. to and fro. El enemigo le gusta jugar ping pong con tus The pensamientos. enemy likes to play ping pong with your feelings, Pensamientos. with your thoughts. Hola. Hello. ¿Alguna vez se ha sentido como pelota de ping pong? Have you ever felt like a ping pong ball? Hola. Hello. ¿Alguna vez usted ha sentido así? Have you ever felt like that? Dios dice en su palabra, God says in His Word, Dios no es Dios God is not a God de confusión. of confusion. El enemigo The enemy siempre opera always operates a través de la confusión. through confusion. Cuando tú estés confundido, When you are confused, estás bajo ataque. you are under attack. Porque Dios no es un Dios de confusión. Because God is not a God of Dios es un confusion. Dios de paz. God is a God of Y peace. dice la Biblia que la paz del Señor The peace of the Lord te va a guiar will guide you a toda justicia. to all righteousness. La verdad de Dios The truth of God es tu guía.
is your guide. La paz de Dios Peace of God es tu guía. is your guide. Por eso cuando muchas veces no sientes paz de hacer algo, That's why when you sometimes don't feel peace to do something, tienes que esperar you need to wait para que el consejo de Dios for the counsel of God pueda venir a tu or corazón advice to come into a tu your heart, espíritu. to your spirit. y Dios diga, And for God to say, es el tiempo. it's time. Muchas veces Many times, tomamos decisiones we make decisions fuera del tiempo, outside of the time. fuera del tiempo, Outside of time. y pagamos consecuencias. And we pay the consequences. ¿Por qué? Why? Porque no esperamos el tiempo. Because we don't wait for the time. ¿Alguno de ustedes quiere pasar un semáforo en rojo? Have you ever wanted to go on a red light? No es el tiempo. It's not the time. Hola, Hello. no es el tiempo. It's not the time. Y si un policía te ve, And if a police officer sees you, ¿qué va a pasar? what's going to happen? Vas a recibir un ticket You're going to receive a ticket porque te pasaste because you went through la luz the light antes de tiempo. before time. No esperaste el verde. You didn't wait for green. ¿Cuántos somos impacientes? How many of us are impatient? ¿Cuántos somos How many impacientes? of us are impatient? ¿Cuántos queremos las cosas para allá? How many of us want things now? Ya. Now. No tomorrow. No mañana. Ya. Now. Ahora. Now. Dios le gusta trabajar en nuestra paciencia. God likes to work on our patience. Es un fruto del Espíritu. It is a fruit of the Spirit. Señor, gracias porque tú eres bueno. Lord, thank you because you are good. Amén. Amen. Bien, vamos a la Biblia. Let's go to the Bible Abramos la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. and let's open the word in 1 Kings chapter 18. Vamos a enfocar nuestra atención a partir del versículo 19. And we'll focus our attention starting at verse 19. Y dice la palabra del Señor: And the word of the Lord says, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 400 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Now therefore send and gather all of Israel to the Mount Carmel, and 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. Dilo conmigo. Say it with me. Que comen a la mesa de Jezabel. That eat at Jezebel's table. Versículo siguiente. Next verse. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. So Ahab sent for all the children of Israel and gathered the prophets together on Mount Carmel. Versículo 21. Verse 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. And Elijah came to all the people and said, How long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow him, but if Baal, follow him. But the people answered him not a word. Dice la palabra que Elías confronta a Israel The word says that Elijah confronts Israel. y le dice al pueblo de Israel: And he says to the people of Israel, ¿hasta cuándo estarás claudicando How long will you be faltering entre dos pensamientos? between two thoughts? Entre dos pensamientos. Between two thoughts. Dice: si Dios es Dios, If God is God, seguirle a él. follow him. Y si Baal es And Dios, if Baal is God, seguirle a él. follow him. Israel se encontraba Israel found itself en un adulterio espiritual. in spiritual adultery. Creía en Dios, They believed in God, pero le servía a otros but dioses. they served other gods. Creía en Dios, They believed in God, pero hacía sacrificios a otros but they demonios. did sacrifices to other demons. Y Dios confronta a Israel And God confronts y le Israel dice: and said, ¿hasta cuándo How long estarás claudicando will you be faltering entre dos pensamientos? between two thoughts? Escúchame, Listen, el pueblo de Israel the people of Israel se encontraba found itself bajo un hechizo under a spell de Jezabel. from Jezebel.
¿Por qué? Why? Porque dice la palabra Because the word que says cuando el profeta confronta al that pueblo, when the prophet confronts the people el pueblo no contesta, do not answer. no They responde. don't respond. El pueblo The people se queda callado. are silent. ¿Por qué el pueblo se quedó callado? Why did the people remain silent? Porque no sabía qué contestar. Because they didn't know what to answer. No sabía qué contestar. They didn't know what to answer. ¿Alguna vez usted ha estado Have you ever been en alguna situación in any situation donde usted no sabe qué contestar? where you don't know what to answer? Ahora, el pueblo de Israel Now the people of se Israel encontraba found itself bajo un hechizo under a spell de los profetas from the prophets de Baal of Baal y de los and the profetas prophets de Acera. of Asherah. Cuente 450 Count 450 y 400. and 400. ¿Cuántos profetas How tenemos? many prophets do we have? 850 profetas. 850 prophets. Diciéndole al pueblo de Saying Israel, to the people of Israel, confundiendo al pueblo de Israel, confusing the people of Israel, prácticamente siendo practically being los portadores, the carriers. diciendo saying que ellos tienen la palabra de Dios, They have the word of God, pero en realidad, but really, escúchame, listen, no tenían la palabra de Dios. they didn't have the word from God. Los 400 profetas de Baal le servían a The Baal. 400 prophets of Baal served Baal. Los 400 profetas de Acera le servían a The Acera. 400 prophets of Asherah Pero el served Asherah. pueblo de Israel People of estaba Israel bajo un hechizo were under a spell, y no sabía and they did not qué know responder. what to answer. El día de hoy, Today, los 450 y los 400 profetas de the Acera 450 and the 400 prophets of Asherah, los podemos traducir el día de hoy como la media. we can translate it today as the media. Cada vez que usted escucha Every noticias, time you hear the news, es algo repetitivo. it is something repetitive. Escúchame, Listen, si usted pone CNN if you put CNN y usted pone ABC, and you put ABC, las mismas the noticias. same news. Usted se va a otra compañía de You noticias go to another news channel y la misma noticia. and the same news. ¿Y qué empieza a suceder? And what begins to Escúchame, happen? Listen. la fe viene por el oír Faith comes by y el hearing oír. and hearing. Lo repetitivo, The repetitive. lo repetitivo. The repetitive. Entonces, ¿qué empieza a So then what pasar begins to happen? en las mentes In the minds de las personas? of the people. Las personas The people empiezan begin a sucumbir To succumb al hechizo to the spell que la media that the media está poniendo is putting en las mentes in the minds de las of the personas. people. Escúchame, iglesia. Listen, church. Estamos peleando We're fighting contra un espíritu against the spirit de hechizo. that is of witchcraft. Estamos peleando We are fighting contra un espíritu, spirit, escúchame, listen, de mentira. Of lies. Y nosotros And we no podemos cannot sucumbir succumb a las mentiras to del the lies enemigo. of the enemy. ¿Por qué? Why? Porque cuando el enemigo habla, Because when the enemy speaks, ¿cuántas veces las mismas how cosas? many times the same things? Tu corazón, Your heart, sin percibirlo, without being aware, perceiving it, empieza a recibir, begins to receive. a recibir. To receive. Y el enemigo lo que the quiere enemy wants es que tu is mente for your mind y tu corazón and your heart se pongan de acuerdo agreement con un espíritu with de a mentira. spirit that is a lying spirit. Y nosotros And we tenemos que estar apercibidos aware que nuestra mente that our mind, y nuestro corazón our heart no pueden estar divididos. Cannot be divided. Porque el espíritu de The Amalek spirit of Amalek divide divides la mente the mind y el corazón. and the heart. ¿Por qué divide la mente Why y el does it divide the corazón? mind and the heart? Porque muchas veces Because many times usted dice algo con su boca, you say something with your mouth, pero su corazón but your heart está lejos de lo que está is diciendo. far from what you're saying. El Señor le dijo al pueblo de The Lord Israel said to the people of Israel que ellos lo adoraban con su boca, that they worshipped him with their mouth, pero su corazón but their hearts estaba lejos. was far away. Nosotros We podemos estar divididos can be divided en nuestra adoración. in our worship. ¿Por qué? Why? Porque venimos, Because we come, adoramos al we Señor, worship the Lord, pretendemos adorar al Señor, pretend to worship the Lord, pero nuestra mente está en otro lugar. but our mind is elsewhere.
Por eso es importante That's why it's important ser uno, to be one no estar dividido. and not be divided. La Biblia dice The Bible que says, tu sí sea sí let your yes be yes y tu no sea no. and your no be no. Y muchas veces estamos con el sí no y el no sí. Where no yes and yes no. Estamos divididos muchas We're veces. divided oftentimes. El enemigo lo que quiere es What the enemy wants is dividir to dividir tu mente divide your mind para que empieces so that you begin a decir, to say, ¿será verdad is it true o será mentira? or is it a lie? ¿Cuántas veces estamos? How many times are we? ¿Será verdad? Is it true? Is it a lie? Hay tantas cosas There's so many things en la internet, on the internet, en las noticias, on the news, que tú tienes que estar that you need to be siempre always alerta alert con lo que tú estás with what you are escuchando. listening to. La fe viene por el oír. Faith comes by hearing. El enemigo quiere que tú The enemy escuches wants you to hear las malas noticias. the bad news. El enemigo quiere The que enemy tú te wants pongas you de acuerdo to come into agreement con la agenda with the agenda que él tiene that he has para esta tierra. for this earth. Pero nosotros But we no somos are not como el mundo. Like the world. Nosotros We discernimos, discern. nosotros We filtramos, filter. nosotros We sabemos know. que el Señor nos dice, The Lord says to us, no creáis a todo espíritu, do not believe every spirit. no creáis a todo Do not espíritu. believe every spirit. Hola, Hello. ¿alguna vez a usted lo han engañado? Have you ever been deceived? ¿Y por qué lo engañaron? Why were you deceived? Porque usted Because you no discernió. did not discern. Hola. Hello. Y ahorita vivimos en una temporada And now we're living in a season donde en todo sentido where in every sense estamos peleando contra un espíritu de mentira. we're fighting against a lying spirit. Usted le llaman por teléfono They call you on the phone y le dicen que es el banco de Scotiabank o cualquier otro banco and they tell you that it's Scotiabank or any other bank y que tu cuenta ha sido comprometida. and that your account has been compromised. Y hay gente que cree las And there are cosas people that believe these things. y hay gente que le llama el gobierno, People that are called by the government, Revenue Canada, Revenue Canada, y que te va a poner una multa and they're going to fine you. porque si no mandas tanto Because dinero if you don't send te certain van a amount of poner money, otra multa. they'll give you another Y fine. hay gente que no And discierne. there's people that don't Hay discern. gente, escúchame, There's people, nos listen, podemos reír, we can laugh, pero millones de but dólares millions of han dollars salido de las bolsas de las come out of the personas pockets of people que no did entendieron, not understand. no discernieron. Did not discern. ¿Por qué? Why? Porque muchas veces Because many times no discernimos we don't discern el tiempo the time en que estamos viviendo. which we're living. Yo creo que no hay ninguna persona en I Canadá believe there's no que person no haya in Canada recibido mensajes o has not llamadas received messages or calls de todas estas personas que están haciendo fraude. from all these people that are committing fraud. Donde quiera hay un espíritu de mentira. Wherever there's a lying spirit. Y si no entendemos And también, if we also don't understand, también en los profetas de Dios also in the prophets of God, puede haber otro espíritu de mentira. there could be also another lying spirit. Por eso uno tiene que discernir. That's why you need to discern. No es la bonita cara del profeta, It's not the prophet's beautiful face. es el corazón del The profeta. heart of the Y prophet. Dios dice And God que says tú y yo that you and I tenemos que Need constantemente to constantly estar be discerniendo. discerning. Hola, Hello. constantemente Constantly discerniendo. discerning. Es como si trajéramos una antena que está como un radar. It says, oh, we have an antenna that's like a radar. Usted siempre está You're always discerniendo, discerning. discerniendo. Discerning. Hola, Hello. no le crea Do not believe a todo espíritu. every spirit. Pruebe los espíritus. Test the spirits. Pruebe los Test the espíritus. spirits. Porque hay muchos Because espíritus there's many que spirits dicen ser de that Dios. say that they're of God. What happened? Oh, sorry. Y no son de They're Dios not of God. porque no están Because discerniendo. they're not discerning. Hola, no están Hello. They're discerniendo. not discerning. Tenemos que We discernir. need to discern. Dios dice, God says, no mires la apariencia, do not look at the appearance.
Dios dice, God says- yo veo el corazón, I look at the heart, no la apariencia. not the appearance. No se deje engañar por la Not allow apariencia. yourself to be deceived by appearance. Tiene que discernir. You need to discern. Tenemos que discernir. We need to discern. Hola. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. De modo que, ¿qué sucedió? So what happened? Los profetas de Baal The prophets of Baal, y los profetas de Acera the prophets of Asherah, hicieron un concurso, pero no vamos a ir el día de hoy para they had allá. a contest, but we're not going to go there yet today. Pero quiero decirte But I want to tell you que Dios siempre va a llevarnos a una confrontación. that God will always take us to a confrontation. ¿A cuánto le gustan las confrontaciones? How many of you like confrontations? La gente huye de las confrontaciones. People run away from confrontations. Cuando Dios dice When God says que el reino de los that cielos the kingdom of heaven sufre violencia suffers violence, y solamente and only los que confrontan, those who confront solamente Only los the violentos violent lo arrebatan. take it by force. O sea, no es, me lo puedes dar. So it's not, can you give it to me? No, lo tienes que No, arrebatar. you need to take it by force. Lo tienes que You arrebatar. need to take it. Iglesia, hay muchas cosas There are many things que nos estamos dejando arrebatar. We're letting, it's taken by force from us. Hay muchas cosas There are many things que estamos That permitiendo we are allowing que quiten de nuestras to vidas. take away from our lives. Y uno de ellos se llama libertad. And one of those is called freedom. A mi esposa le decía esta semana, I was telling my wife this week, a veces me dan ganas de gritar sometimes I just want to yell and scream porque me siento restringido because I feel restricted espiritualmente. spiritually. Mis antenas siempre están My funcionando antennas are always functioning porque tienen que estar funcionando. because they have to be functioning. Hola, Hello, tu Wi-Fi your Wi-Fi tiene que estar conectado con el Señor. needs to be connected with the Lord. Si no hay conexión, If there's no connection, no hay relación. there's no relationship. Tienes que estar conectado. You need to be connected. Y a veces tú sientes And sometimes you feel todos los espíritus all inmundos the unclean que spirits están trabajando, that are working, que están trabajando that are working a través through de los profetas falsos false prophets de Baal of Baal y de Jezabel, and of Jezebel, trayendo a las personas bringing to people bajo un spell, under a spell, trayendo a las personas bringing people bajo un hechizo. under a spell. La serpiente, The serpent, Pitón, Python, los ha hipnotizado has hypnotized them, y no saben and they don't know que están that hipnotizados. they're hypnotized. La gente The people está hipnotizada are hypnotized por la mentira. by the lie. Por eso That's why no pueden recibir la They verdad. cannot receive the truth Porque han abrazado because they've embraced la mentira the lie como si fuera la verdad. as if it were the truth. Si yo te dijera a ti, If I would say to you, ¿cuántas mentiras usted ha abrazado? how many lies have you embraced? Y le empiezo a decir cuáles son, And I begin to tell you what they are, usted no me va a poder creer. you will not be able to believe me. Porque la mente Because the mind ha sido programada. has been programmed. Por eso dice That's Romanos, why Romans says, tienes que renovar tu need to mente. renew your mind. Tienes que renovar tu need to mente. renew ¿Y your qué mind. renovar tu And what is mente? it to renew your Tienes mind? que sacar las You need mentiras to take out que the te lies pusiste de that acuerdo you came into agreement con el with. enemigo de tu alma. with the enemy of your Tienes soul. que You romper need to break los acuerdos The agreements. y decir, ya no creo más And say, I no en longer las believe mentiras in the lies de Satanás. of Satan. Uno tiene que entender You need to que yo understand tengo que sacar that la I need to take mentira out the lie y abrazar la verdad. embrace the truth. Por eso la Biblia dice, That's why the Bible tienes says, que renovar you need to tu renew pensamiento. your thoughts. Y dice la Biblia, The Bible says, para que podáis comprobar You can prove cuál es la buena voluntad What is de the Dios, good will of God, agradable pleasant y perfecta. and perfect. Pero si yo no renuevo mi if I mente, don't renew my yo no mind, puedo conocer I can know la it, voluntad de the will Dios. of God.
Por eso mucha gente That's why many no people encuentra la voluntad de Don't Dios, find the will of God porque están bajo un hechizo, because they're under a spell. bajo un encantamiento Under an enchantment de la of serpiente, the serpent, donde la gente where people ha creído have believed lo que ha oído, what they've heard, ha recibido they've received lo que no ha discernido what they've not discerned, y se ha puesto de acuerdo come into agreement con el espíritu de mentira. with the lying spirit. La Biblia dice The Bible que en los says últimos días in the last days, vendrían tiempos peligrosos. dangerous times would come. En los últimos días last days, el amor de the muchos love of many se enfriaría will go cold a causa de la maldad. because of evil. El amor de muchos The love of many se va a enfriar. will get cold. Usted tiene que You entender, need to understand. no te dejes enfriar. Do not allow yourself to become cold. No te dejes poner en ese término Do not de allow yourself to be put in that term, tibio, lukewarmness, una tibieza espiritual. a spiritual lukewarmness. Es muy peligroso estar ahí. It's very dangerous to be there. Dios quiere que tú y yo entendamos. God wants for you and I to understand. Dios quiere que tú y yo entendamos God wants for you and I to los understand tiempos en que estamos the viviendo. times in which we're living. Ahora Jezabel Now Jezebel era una mujer que le servía al reino de was a tinieblas. woman that served the kingdom of darkness. Controlaba al rey. She controlled the king. Jezabel, Jezebel, ella prácticamente hacía que adoraran a sus she dioses. practically made them worship her gods. Y dice la palabra And the word says que a través de esa adoración that through that worship, ella trajo un dominio she brought a dominion sobre el pueblo de Israel. over the people of Israel. Y nosotros tenemos que entender And we need to understand que lo que el enemigo quiere en tu vida y en mi that vida what the enemy wants in your life and in es my life ejercer dominio. is to exercise dominion. Hola. Hello. Ejercitar dominio, ¿de qué manera, pastor? Exercise dominion in what way, Pastor? Cuando uno sucumbe When you succumb y no te resistes and you don't resist a las mentiras del diablo. to the lies of the devil. No te tienes que poner de acuerdo con el enemigo de tu You should alma. not be coming into agreement with the enemy of your soul. No tienes por qué ponerte de acuerdo con el enemigo de You tu should alma. not be coming into agreement with the enemy No of your tienes que soul. ponerte de acuerdo You should not be coming into con agreement los planes de Satanás para with tu vida. Satan's plans for your life. Tienes que ponerte de acuerdo You need to come into agreement con los planes de Dios with para nuestras God's plans vidas. for your life. Ahora, ¿por qué te digo que quería gritar en esta Now, semana? why do I tell you that I wanted to scream and yell this Porque week? uno puede sentir Because you can feel cómo la serpiente how the serpent está apretando, is pressing, está apretando, squeezing, queriendo sacar wanting to take out el aliento de vida. the breath of life. La Biblia nos The enseña Bible teaches us que el Señor vino that the Lord came a darnos vida to give us life, y vida en abundancia. life in abundance. Pero la serpiente But the serpent, lo que siempre quiere hacer what it always wants to do es quitar esa vida, is to take away that life, quitarnos esa vida. take that life away from us. Vamos a Lucas 4:18, por favor. Let's go to Luke 4:18, please. Lucas 4:18. Luke chapter 4 and verse 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los The oprimidos. Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Dilo, oprimidos. Say oppressed. ¿Alguna vez usted ha sentido opresión? Have you ever felt oppression? La opresión es algo que usted dice, ¿cómo disfruto la opresión? Oppression is something you say, oh, how I enjoy this oppression. No, la opresión es algo negativo. Oh, oppression is something negative. La opresión es algo que quita la vida, Oppression is something that takes life away, que te restringe. that it restricts you. Y el enemigo lo que quiere hacer en la tierra, What the enemy wants to do on earth, y que está haciendo en la what tierra, he's doing on earth, el dragón, the dragon, la the serpiente, serpent, ¿qué está haciendo? what is it doing? Restringiendo, Restricting, poniendo putting en las naciones In the nations. lo que se tiene que hacer. what needs to be done.
recibiendo órdenes, receiving orders, ya no de, escúchame, no longer, ya no listen, de un gobierno de cada país, no longer from a government of each sino country, que los gobiernos but the governments están permitiendo are allowing que las organizaciones that mundiales the world organizations dicten dictate lo que el gobierno what the government tiene que hacer en cada nación. needs to do in each nation. Por ejemplo, la Organización example, Mundial de la Salud The World Health Organization está dictando is dictating todos los pasos all the que steps cada nación that each nation tiene que seguir needs to follow con esta pandemia. with this pandemic. Y escúchame, And listen, no todo lo que brilla es oro not everything that shines is gold, y no todo lo que se dice ser verdad and not everything that is said to be true es verdad. is true. Hay mucho engaño, There is a lot of deceit. hay mucho engaño There is a lot of deceit. en toda la información. All the information. Hay mucho engaño There is a lot of y deceit. la gente And the people tiene que estar despierta need to be awake. o la gente tiene que ser The liberada people need to be delivered de todo hechizo de from serpiente every spell of the serpent para que podamos ver la so that we realidad. can see the reality. Porque si la gente Because if the people empieza a sucumbir begin to succumb y empieza a and permitir begin to allow que la for opresión the oppression sea cada vez más grande be greater and greater every y time, que la and restricción that the restrictions sean cada vez be grandes, greater every time, entonces then hemos perdido we have lost nuestra libertad. our freedom. Ahora dice el himno de Canadá, Now the anthem of Canada says, Dios, God, mantén nuestra tierra keep our land gloriosa y libre, glorious and free, gloriosa y libre. glorious and free. Hola, Hello. ¿qué estamos haciendo los What are we canadienses? doing, us Canadians? Estamos permitiendo We're allowing que otra nación Another nation quiera venir to come a gobernar and govern nuestra nación our nation a través through de políticos politicians corruptos. that are corrupt. Oh pastor, Oh, usted pastor, está en una iglesia, you're in a church. no tendría que hablar de You should not política. be talking about politics. Escúchame, Listen, en una iglesia in a church, lo primero que se tiene que hablar first thing that needs to be es de spoken gobierno, is about government. porque la iglesia, Because the church, escúchame, listen, está llamada is called a gobernar, to govern, no a jugar not to play juegos games con el enemigo. with the enemy. La iglesia The ecclesia es un cuerpo is a body de legisladores. of legislators. Nosotros We tenemos que legislar. need to legislate. No podemos We cannot quedarnos Be callados. silent. Israel Israel se quedó callado Remain silent porque no sabía because they did not qué know responder. what to answer. Cuando tú no sabes qué You don't responder, know what to answer. es que has caído You've fallen bajo el hechizo under the spell de la serpiente. of the serpent. La Biblia dice The Bible que says tenemos que estar that prestos we need to be ready para to responder respond cuál es nuestra fe. what our faith is. Tenemos que estar listos. We need to be ready. No podemos dejarnos. We cannot allow ourselves. No podemos We dejarnos. cannot stay silent. Ahora escúchame. Now listen. Pastor, ¿pero dónde dice eso la Biblia? Pastor, but where does it say that in the Bible? La Biblia dice que el reino de Dios The Bible says that the kingdom of God no es solamente la iglesia de is Dios. not just the ecclesia of God. El reino, The kingdom el reino The kingdom es gobierno. is government. Por eso mucha gente That's why many people no le importa muchas veces participar en las elecciones don't care to participate in elections sometimes porque piensan que para qué participo. because they think, why should I participate? Bueno, el día de hoy desafortunadamente Well, today, hay unfortunately, tanto fraude, there's so much fraud, pero hay que participar. but you need to ¿Y sabes take part cómo in it. participas? And you know how you participate? Con tu voz. With your voice. Tu voz. Your voice. Tu voz. Your voice. Tu voz. Your voice. ¿Qué significa tu What does voz? your voice mean? No te quedes callado. Do not remain silent. No te pongas de acuerdo Do not come into agreement con el enemigo de tu alma. with the enemy of your soul. Vamos al Salmo 42. Let's go to Psalms 42. Salmo 42, versículo 9. Psalms 42 and verse 9. Todos nosotros tenemos que estar apercibidos All of us need to be aware que la serpiente that the serpent le gusta hipnotizar. likes to hypnotize Y le gusta rodear. and likes to surround.
y, and wrap itself a empezar a conquistar. and begin to squeeze. Salmo 42, versículo 9. Psalm 42 and verse 9. A Dios de mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? I will say, God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy? ¿La opresión de quién? The oppression of who? Del enemigo. Of the enemy. ¿La opresión de The quién? oppression of who? Del enemigo. Of the enemy. La opresión del enemigo. The oppression of the enemy. Dios dice en su palabra God says in His Word que Él vino that He came a libertarnos to deliver us de la opresión. from the oppression. Y nosotros And we estamos dejando are allowing que se nos oprima. ourselves to be oppressed. ¿Cuántos se sienten bien restringidos? How many of you feel really good being restricted? Usted no puede viajar You can't travel. y si viaja tiene un montón de reglas que And seguir. if you travel, you have a lot of rules to follow. ¿Por qué? Why? Porque el gobierno de China Because the government of China paga billones de pays dólares, billions of dollars, billones, billions ¿ya? of Billones a la Organización Mundial de la Salud. to the World Health Organization. Porque esto Because this no es solamente un problema de una pandemia. it's not just a problem of a pandemic. Esto es una plataforma This is a platform para querer controlar al mundo. to want to control the world. ¿A través de qué? Through what? A través del temor. Through fear. El temor. Fear Y el temor And fear es un arma. is a weapon. El temor Fear es un arma. is a weapon. El terror Terror es un arma. is a weapon. ¿Y qué es lo que la gente hace? And what do people do? La gente responde al temor People respond to fear. y Dios dice en su palabra, God says in His Word, yo no te he dado I have not given you un espíritu de a temor. spirit of fear. Yo no te he dado have not given un to you espíritu de a temor. spirit of fear. Entonces So nosotros then we no tenemos por qué temer. don't have to be afraid. No tenemos por qué temer. We do not have to be afraid. Cuando tú When you temes, fear caes you fall en la trampa in the trap del enemigo. of the enemy, Nosotros tenemos que creer we need to que believe Dios puede that cuidarnos. God can take care of us. Dios puede protegernos. God can protect us. Dios puede, That God escúchame, can, listen, liberarnos. deliver us. Hola. Hello. Dios nos puede liberar. God can deliver us. Estaba viendo esta I semana was watching this week. Son como es una película, pero son varios cortos de la película. It was a movie, but it was like certain excerpts from the movie. Y es acerca de la Biblia. And it's about the Bible. Y se trataba de And Nabucodonosor. they were talking about Nebuchadnezzar. Cuando Nabucodonosor mandó hacer la estatua de oro When Nebuchadnezzar sent to make the statue of y gold, le dijo a todo el pueblo, and he said to the people, adórenme, worship me, porque el que no me adore because he who does not worship será me puesto should be placed en el horno de fuego. in the fire, in the furnace. ¿Y qué Dios And what God lo librará de ese horno? will deliver them from that Y furnace. dice la palabra And the word says que Sadrach, Meshach y Abednego that Shadrach, Meshach, and Abednego dijeron no, said no. dijeron no. They said no. ¿Qué dijeron? What did they say? No. No. Wow, se tenían voz. Wow, so they had a voice. Dijeron no. They said no. Y el rey, And the king- dice la palabra que se The word enfureció. says that he was infuriated, El rey The king se enojó tanto got so que upset dijo, that he said, calienten el horno heat up the furnace 7 veces más. 7 times more. Wow, como si el horno solamente ya no estaba caliente. As if the furnace was not hot enough. 7 veces 7 más. times more. ¿Para qué? For what? Para querer intimidar. To want to intimidate. Hola. Hello. ¿Pero qué dijeron Sadrach, Meshach y Abednego? What did Meshach, Shadrach, and Abednego say? No, No, no te vamos a adorar, rey. we will not worship you, king. Nosotros no vamos a doblar nuestras We will rodillas not bow our knees delante de ningún otro for any other hombre man, o Dios or God. en diminutivo. lowercase. Nosotros We solamente adoraremos a Only Dios. worship God. Y dice, y nuestro Dios And our God es poderoso is powerful para librarnos to deliver de us tu mano from your y del horno de fuego. and from the furnace. Mi Dios My God es poderoso. is mighty. Y dice la The Biblia, Bible says, ok, okay, y dice que lo mandaron atar so they had them tied con hombres fuertes. by strong men. Y dice la palabra que cuando estaban echando al horno a los And the hombres, word says that when they were throwing the men into the furnace, los que fueron y los echaron al fuego, the ones who put them into the fire,
se chicharraron pronto. They quickly burned up and consumed. Porque estaba 7 veces más Because it was caliente. 7 times hotter. ¿Qué quiero decirte con eso? What do I want to tell you with El this? enemigo lo que está haciendo a través What de the la enemy is media doing through the media es tratando de to intimidarte. try and intimidate you. Intimidarte. Intimidate you. Dice la Biblia, The Bible says, ninguna arma forjada no weapon formed against you contra ti Against you prosperará. shall prosper. Y dice la palabra, The word escúchame, says, listen, y toda lengua, every tongue, media, media, toda lengua every tongue, repetitiva, repetitive, toda lengua every tongue de serpiente, of the serpent, dice la the palabra, word says, tú la you condenarás. shall condemn. Tú la condenarás. You shall condemn. ¿Por qué? Why? Porque esa es tu herencia. That is your heritage. Esa es tu herencia. That is your heritage. Iglesia, Church, tenemos que despertar. we need to wake up. Nuestra herencia Our heritage es la autoridad is the authority de gobierno. of government. Nuestra herencia Our inheritance es la autoridad de is the gobierno. authority of government. Ahora escucha, Now listen, dice la Biblia the Bible says que después de la batalla that after the battle, donde los profetas de Baal where the prophets of Baal trataron de lacerarse para que los dioses le tried to contestaran, lacerate themselves or cut themselves, por God would horas answer. estaban adorando a sus For dioses. hours they were worshiping their gods. Y dice la Biblia, The Bible says no hubo respuesta. there was no answer. Dilo conmigo, Say it with me. no respuesta. No answer. Pero cuando Elías But when Elijah hizo el altar did build the altar y puso and he put la leña, the wood, el sacrificio, the sacrifice, y dice la palabra and the word que says estaban diciendo, that they were saying el Dios the God que conteste that answers por fuego, by fire, ese será Dios. that shall be God. Y dice la palabra The word says que Elías that Elijah mandó sent a que echaran to put in agua water en el holocausto. in the offering. Agua. Water. Si tú quieres encender algo, If you want to light something up, trata de encender una leña que está mojada. try and light a wood that is wet. No funciona. It doesn't work. Pero Elías sabía But Elijah knew que su Dios that his God no lo detiene would not be held nada material by nothing that is material y nada And que nothing haga sentido that makes sense a la mente humana. to the human mind. Y dice la palabra The word que says cuando Elías that when Elijah clamó cried y out dijo, and said, ¿dónde estás, "Where are you, Señor Dios de Israel? God of Israel?" Dice la palabra, The word says, inmediatamente immediately vino fuego del cielo, fire from heaven came, consumió la ofrenda. Consumed the Y dice offering. la palabra, The word y says- que hasta el agua and that even the water, el Señor the Lord la bebió. put it on fire. No, la bebió. He drank it, sorry. Todo, Everything. todo lo consumió. All of it was consumed. Porque cuando el fuego de Dios viene, Because when the fire of God comes, Él es un fuego consumidor. He is consuming fire. Él todo lo consume. He consumes it all. Él todo lo consume. He consumes it all. Ahora, iglesia, Now, church, dice la Biblia the Bible says que el profeta that the le prophet dijo, agarren a los profetas de Baal. said, grab the prophets of Baal. Y dice la palabra que le mocharon la cabeza a And todos. the word says that they chopped all their heads off. A todos. All of them. Y esa fue una grande victoria. That was a great victory. Pero había un espíritu. But there was a spirit. Había un espíritu There was a spirit que estaba en una mujer that was in a woman que se llamaba Jezabel. who was called Jezebel. Y dice la Biblia And the Bible says que cuando Jezabel that when se Jezebel enteró found out lo que Elías what Elijah le había hecho a sus had profetas, done to his prophets, dice la palabra que la the mujer word says that the woman le envió 2 mensajeros sent 2 messengers y le dijo, and said, mañana tomorrow, a esta misma hora this very hour, estarás you shall be como uno de mis like profetas. one of my prophets. Y dice la Biblia, And the Bible escúchame says, iglesia, listen, church, esto es lo que tenemos que this aprender is el what día we de need to hoy. learn today. Porque esta es una palabra esta es una guerra de Because palabras. this is a war of words. Dice la palabra The word says que vinieron los mensajeros de Jezabel that Jezebel's messengers came y le dijeron al profeta, and said to the prophet, dice Jezabel Jezebel says que mañana that tomorrow estarás you shall be como uno de sus profetas like one of those mataste. that you killed. Y no discernió. And he did not discern. El profeta The prophet no discernió. did not discern. El profeta The prophet no habló palabra. did not speak the word. El profeta The prophet vio el peligro saw the danger y patitas, and legs, patitas, little feet,
¿Para qué te quiero? What do I want you for? Empezó a He correr. began to run. Empezó a correr. began to Y run. dice la palabra, And the escucha word mi says, iglesia, listen, church, que corrió he ran durante 40 días for y 40 40 days and noches. 40 nights. Ay, mi Dios, cuánta distancia How much distance quería poner did he want to put entre él between him y Jezabel. and Jezebel? Distancia. Distance. Dilo conmigo, distancia. Distance. Se le olvidó He forgot que el reino de that the Dios kingdom of God no toma distancia. does not take distance. Al contrario, On the contrary, el reino de the Dios kingdom of God confronta. confronts, Y lo más cercano, and the closest, lo mejor. the better. Hola, Hello. ¿me está entendiendo? Understanding. El reino de Dios The kingdom of God no pone distancia. does not put El distance. reino de Dios The kingdom of God confronta. Confronts. Confronta. Y dice la palabra, The word says, rápidamente te digo, quickly I'll tell you. ya saben, muchos conocen la historia, You espero know que the usted la story. conozca. I hope Pero you know dice, it. But ¿qué it says, sucedió? what happened? Después de 40 días y 40 After noches, 40 days and 40 nights, Dios lo encuentra a Elías God finds Elijah en una cueva, in a cave, oprimido. oppressed. Porque la hechicería es lo que hace. Because that's what witchcraft does. Te viene a sacar la It vida. comes to take life away from you. Te viene a sofocar. It comes to suffocate Te you. viene a It restringir. comes to restrict you De tal manera que in such a way digas, that you say, me quiero morir. I want to die. Me quiero morir. I want to die. ¿Cuántas veces How many times hemos estado en esa opresión have we been in that y oppression nuestra boca se ha abierto and our mouth has opened y hemos dicho, and we have said, Señor, Lord, mejor llévame. take me. Señor, Lord, mejor llévame. you better take me. Lo hemos dicho, Have we said that? lo hemos dicho. Have we said that? Soy en la iglesia correcta. Am I in the right church? Lo hemos dicho. Have we said that? ¿Y por qué hablamos esas And palabras? why do we speak those Porque words? estamos bajo una Because opresión. we are under an oppression. Estamos bajo una We're opresión. under an oppression. Y cuando uno está bajo And when opresión, you're under oppression, Eclesiastés 7:7. Ecclesiastes 7:7. ¿Qué pasa cuando uno está bajo opresión? What happens when you're under oppression? ¿Sabe lo que dice la palabra en Eclesiastés Do you 7:7? know what the word says in Ecclesiastes 7? Que la verse 7? opresión That the oppression, hace entontecer al sabio. surely oppression destroys the wise man's reason. Hola. Hello. La opresión The oppression hace que una persona sabia causes a wise person se vuelva to become en una persona tonta. a foolish person. La opresión. The oppression. ¿Qué fue lo que Jezabel mandó sobre la vida del profeta? What did Jezebel send over the life of the prophet? Mandó un espíritu de brujería. She sent the spirit of Mandó un witchcraft. espíritu de hechicería. the spirit of ¿A witchcraft. través de qué? Through what? A través de lo que hablaron They spoke, los mensajeros. the messengers. Y como él no discernió, Because he did not discern, permitió que esa he amenaza allowed that threat entrara to enter en in su corazón to his heart. y en su mente. and his mind. Y el enemigo dijo, The enemy said, hola. hello. El enemigo que le dijo, What did the enemy say? huye. Flee. Dios nunca te dice que God huyas. never tells you to flee. Dios te dice, God tells you, confronta, confront. confronta, Confront. confronta. Confront. ¿Cuántos de nosotros confrontamos? How many of us confront? Estamos muy serios en esta mañana. Very serious this morning. ¿Cómo es posible que un día victoria How is it possible that one day victory y el otro día te quieres morir? and the next day you want to die? No lo hemos entendido We've not understood. porque es un hechizo Because it's a spell. y tenemos que despertar, And we iglesia. need to wake up, church. Ya no prende la televisión para estar escuchando a los profetas de Baal. Don't turn on the TV to be listening to the prophets of Baal. Son mentiras. They are lies. No te pongas de acuerdo con las Come into mentiras. agreement with the lies. Y si usted escucha una mentira, And if you hear a lie, repréndala. rebuke it. Repréndala. Rebuke it. No te quedes callado. Do not remain Te silent. reprendo en el nombre I de rebuke you in Jesús. the name of Jesus. Te reprendo en el I nombre de rebuke you in the Jesús. name of Jesus. Te reprendo en el nombre I de rebuke you Jesús. in the name of Jesus. Oh, la iglesia. Hello, church. La iglesia tiene que The ser church voz. needs to be a voice. La iglesia tiene que ser The voz. church needs to be a voice Y no dejarse. and not allow itself No dejarse
and not hold back. Segunda de Reyes 9. 2 Kings chapter 9. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. Versículo And verse 30. 30. Tú y yo tenemos que entender You and I need to understand que al momento que reaccionamos that at the moment that we en una react mente dividida, in a divided mind, ya no estamos reaccionando en la fe. we're not reacting out of faith. Y si no tenemos fe, And if we don't have faith, estamos entonces reaccionando en temor. then we're reacting in fear. Y una mente dividida, And a mind that is divided, dice la Biblia, the Bible says, no puede recibir nada de parte del Señor. cannot receive anything from the Lord. ¿Por qué? Porque te tienes que permanecer en fe. Why? Because you have to remain in faith. El enemigo quiere sacarte de The la enemy fe wants to take you away from faith para que entres en el temor. so that you enter into fear. No entres en temor, Do not enter into fear. entra en la fe. Enter into faith. El Señor dice que Él The es tu Lord escudo, says that He is your shield. Él es tu protector, He is your protector. Él es tu torre fuerte, He is your strong tower. Él es tu auxilio He is your helper en tiempos de aflicción. in times of affliction. Él es, He is. Él es. He is. Ya lo tenemos. Do we have it? Versículo 30. Verse 30. Jehú fue después a Jezreel y cuando lo oyó Jezabel, se pintó los ojos, arregló su cabello y miró por la ventana. Now when Jehu came to Jezreel, Jezebel heard of it, and she put paint on her eyes and adorned her head and looked through the window. Cuando Jehú entraba por la puerta de la ciudad, ella dijo, ¿cómo le va a Zimri, asesino de su señor? Then as Jehu entered the gate, she said, "Is it peace, murderer of your master?" Qué manera de saludar, ¿verdad? What a way to greet, right? Versículo 32. Verse 32. Jehú levantó la cara hacia la ventana y dijo, ¿quién está contigo? ¿Quién miraron hacia él dos o tres funcionarios? And they looked up at the wind and said, "Who is on my side? Who?" So 2 or 3 eunuchs looked out at him. Y él les dijo, echarla abajo. La echaron y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, los cuales la atropellaron. Then he said, "Throw her down." So they threw her down, and some of her blood spattered on the wall and on the horses, and he trampled under her foot. Versículo 34. Verse 34. Luego entró y después que comió y bebió, dijo, ocúpense de esa maldita y sepúltenla porque es hija del rey. And when he had gone in, he ate and drank, and he said, "Go now, see that this cursed woman, and bury her, for she is the king's daughter." She was the king's daughter. Wow. Wow. Versículo 36. Verse 36. No, 35. 35. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más el cráneo, los pies y las palmas de las manos. So they went to bury her, but they found no more of her than the skull, the feet, and the palms of her hands. Volvieron y le informaron y él dijo, esta es la palabra que el Señor habló por medio de su siervo Elías el tisbita, diciendo, en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel. Therefore they came back and told him, and he said, "This is the word of the Lord which he spoke by the servant Elijah the Tisbit, saying, on the plot of ground that Jezreel, dogs shall eat her flesh, dogs shall eat the flesh of Jezebel." Escúchame, iglesia. Listen, church, Despierta. wake up. ¿Qué pasó What happened? cuando uno no habla la palabra? What happens when you don't speak Cuando the la word? tienes que You hablar. need to speak it. Si él If he no permite does not allow que los mensajeros the messengers con esa hechicería que vinieron with that witchcraft that they came with, y él discierne and he discerns, y él en ese momento and in that moment suelta esta he palabra, releases this word, él suelta la he palabra, releases the word, la palabra the word se convierte en escudo becomes a shield. y él no hubiera huido, And he would have not fled, pero ¿qué dice la Biblia? but what does the Bible say? Él huyó He fled, porque la opresión because the oppression hace entontecer makes foolish al más sabio. even the wisest. Pero él un día But he one day profetizó, prophesied. Escúchame. Listen, profetizó he prophesied, y dijo and he said lo que iba a ocurrir what was going to happen con Jezabel. with Jezebel.
Y tú y yo And you and I tenemos que entender, need to understand no podemos ponernos de we acuerdo cannot come into con agreement los profetas de Baal. with the prophets of Baal. No podemos quedarnos callados. Cannot be silent. Tenemos que empezar a We need to profetizar. begin to prophesy. Tenemos que empezar a profetizar. begin to prophesy. ¿Qué significa What does profetizar? it mean to prophesy? Decir To say que el reino de Dios the kingdom of God gobierna governs sobre los reyes above the kings y las naciones and the nations de esta tierra, of this earth. y que ninguna brujería, No witchcraft, ninguna hechicería no va a conquistar Will conquer la justicia de Dios the righteousness of God en nuestra nación. in our nation. Pero Dios necesita God needs voces hablando speaking a los cielos, to the heavens, voces hablando voices speaking al mundo espiritual, the spiritual realm, voces declarando voices declaring lo que Dios dice what God en su says palabra. in His Word. Y con esto quiero terminar. With this, I'd like to finish. Malaquías capítulo 3. Malachi chapter 3. No se preocupe, no voy a hablar de los Don't diezmos, worry, I'm not going to talk about tithes. pero Malaquías But Malachi, versículo 5. verse 5. Entonces me acercaré a ustedes para juicio, And I will come near to you for judgment, y seré veloz testigo contra los hechiceros y adúlteros. and I will be swift witness against sorcerers and adulterers. Wow, qué palabra de Dios. What a word from God. Contra los que juran para engañar, Against those who perjure, those who deceive, contra los que oprimen al jornalero, and those who exploit the wage earners, a la viuda, al huérfano, y contra los que hacen agravio al forastero sin ningún temor de mí, ha dicho el Señor de los ejércitos. and against those who turn away from an alien because they do not fear me, says the Lord of hosts. Dios dice God says que Él va a traer un juicio that He will bring judgment rápido, quickly, veloz. quickly. Hola, Hello. ¿ustedes lo creen? Do you believe it? La iglesia lo tiene The que church creer. needs to believe it. ¿Qué hubiera pasado What would have si happened Elías if Elijah no permite que la opresión venga? does not allow the oppression to come? En ese momento él In that moment responde he responds. la palabra The word que habló that he spoke. después. After, Las cosas hubieran sido things diferentes. would have been different. Hubiera seguido viviendo en la tierra He would have still been living on earth porque la opresión no hubiera venido. because the oppression would not have come. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? What do I want to tell you with this, church? Cuando la opresión te toque la puerta. When the oppression is knocking at the door, Hola. hello, Cuando el desánimo when discouragement te toque la puerta. knocks at your door, Yo sé que su puerta no lo toca ese espíritu. I know that that spirit does not touch any of your doors, Pero cuando ese but espíritu when that spirit de of opresión, oppression, ese espíritu that spirit que viene that comes a to desanimarte, discourage you, tú tienes una boca. you have a mouth. Y dice la And Biblia the Bible says que Él ha puesto en tu boca that He has put in your mouth una espada. a sword. Él ha puesto en tu He boca has put in your mouth una espada. a sword. Pero esa espada But that sword se activa is activated con tus palabras. with your words. Iglesia, Church, no permita do not allow ponerse de acuerdo yourself to come into agreement con las mentiras with the lies y las profecías and the prophecies de Baal. of Baal. Usted You tiene autoridad en su boca, have authority in your mouth porque la palabra de because Dios the Word of God dice says que el Espíritu de that Dios the Spirit of God vive en usted, lives in you, vive en nosotros. lives in us. Usted necesita entender esta You mañana. need to understand this morning. La serpiente viene The serpent comes para cegar el entendimiento. to blind the understanding. Segunda de Corintios 4:4. 2 Corinthians 4:4.
El enemigo viene a cegar el entendimiento. To blind the understanding. ¿De quiénes? Of who? De los incrédulos. Of the unbelievers. Y usted dice, pero pastor, eso habla para aquellos que no creen. And pastor, that talks about those who don't believe. No. No. Los corintios eran una iglesia. Corinthians were a church. Eran creyentes. They were believers. Pero el enemigo viene. But the enemy comes. La serpiente The viene serpent comes para seducir, to seduce, para hipnotizar, to hypnotize, para que la gente caiga for people to fall bajo el hechizo under the spell y se ponga de acuerdo and come into agreement con lo que la serpiente dice. with what the serpent says. Es lo que el espíritu de Amalek That's what the spirit of Amalek quiere hacer. wants to do. Dividir, Divide. dividir. Divide. No permita Do not allow que el espíritu de Amalek for the spirit of Amalek divida su corazón to divide your heart y su mente. and your mind. No lo permita. Do not allow it. Usted dice la palabra, escúcheme. The word says, listen, Si tú le hablas a esa montaña if you speak to that mountain y le dices a la montaña and you say to that mountain que se mueva, to move, que se eche a lo profundo de la to mar, go into the depth of the sea, dice la palabra, the word says, lo que tú what dices, you say, si no lo if you dudas, don't doubt it, si no lo dudas, if you do not doubt o sea, it, Dios te está diciendo, So God is saying to you, cuando tú hablas when you algo speak something donde no hay división, where there's no division, hay poder. there's power. Pero ¿qué es lo que el enemigo hace? What does the enemy do? Viene a dividir He comes to divide a través de la duda, Through doubt, a través del temor. through fear. Pero dice la palabra, the word si tú says, le hablas a la if you montaña speak to the mountain, y no dudas en tu corazón, Doubt in your heart. dice lo que tú digas, What you say, lo que tú digas, What you say, lo que tú digas what you say será hecho. shall be done. Hola, Hello. ¿por qué? Why? Porque Dios ha puesto su Because autoridad God has put His y authority su poder en ti. and His power in you. ¿Qué tienes que empezar a decir, What do you need to iglesia? begin to say, church? A partir de este día, From this day on, ¿entendiste lo que quiero decirte el día de hoy? did you understand what I wanted Si to say? Elías If Elijah no hubiera caído bajo ese hechizo, had not fallen under that spell, no hubiera pasado lo que sucedió. what happened would not have happened. Eliseo Elisha tal vez no hubiera venido en la historia, maybe would not have come in the story. pero porque Elías dijo, me quiero morir, But because Elijah said, I want to die, ok, te voy a llevar, okay, I'll take you, pero quiero que tu unción but I want your anointing permanezca viva. to remain alive. Y un profeta And a prophet es el que profetiza. is one who prophesies. Usted tiene que hablar. You need to speak. ¿Qué quieres que pase? What do you want to happen? Porque los profetas de Baal Because the prophets of Baal están profetizando are prophesying 24 horas al día. 24 hours a day. Y están usando todos los And medios they're using all the means, all the media, para que la gente so that people dude doubt de lo que Dios ha hablado. what God has spoken. Vamos a orar. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te doy gracias por la autoridad I thank you for the que authority tú has puesto en mis that manos. you have placed in my hands. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque el nombre de Jesús, because the name of Jesus, tu palabra dice your word says, que en el nombre de Jesús, that in the name of Jesus, toda rodilla every knee se will bow, de los que están en los those cielos, who are in heaven, de los que están en la tierra those who are on earth, y de los que están debajo de la and tierra. those who are underneath the earth. Y toda lengua And confesará every tongue shall que confess Jesucristo es el that Señor Jesus Christ is para Lord, la gloria de Dios for the Padre. glory of God the Father. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, declaramos que todo espíritu we declare that every spirit de hechicería of witchcraft que ha estado afectando that has been affecting la iglesia, the church, your body, poniéndose de acuerdo coming into agreement con el spell, with the hechizo, con el hechizo de Jezabel, the spell of Jezebel. en el nombre de Jesús, In the name of Jesus, Padre, declaramos Father, we declare que ese hechizo that spell se rompe, is broken. ese That encantamiento de enchantment of serpiente the serpent se rompe is broken. en el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Y dice tu palabra And the word que says das that you take away la venda de sus ojos veil from their eyes para que ellos puedan ver so that they can see la gloria, the glory, la gloria, the glory, la gloria the glory de tu presencia. of your presence. Señor, Lord, la serpiente ha dicho the serpent has said que vienen that tiempos times are de coming muerte, of death, tiempos times de hambre, of hunger, tiempos times de guerra. of war. Y Señor, nosotros declaramos, And Lord, we declare, no, no, tu palabra dice, the word says, vienen tiempos times de bendición, of blessing vienen are coming, tiempos times de victoria, of victory, vienen tiempos times de abundancia. of abundance are ¿Por coming. qué? Why? Porque
tu palabra dice, Because your word tu palabra dice says que los planes que tú tienes para tus hijos that the plans you have for your children son planes de are bien plans of good y no de mal, and not of evil, para darnos un to give futuro us a future mejor del que better than esperamos. the one that we hope Padre, yo declaro for. Father, I que declare todo trabajo that all work de serpiente of the serpent en la vida, en las mentes de las in the personas, minds of people, en este momento, in this moment, el Espíritu the Santo Holy Spirit viene y rompe comes and breaks hechizo that spell, y se pone de acuerdo comes into agreement con tu palabra, with your word. se pone de acuerdo They come into con tu agreement verdad. with your truth. Sí, Señor. Yes, Lord. Sabemos lo que tu palabra dice. We know what your Sabemos word que says. vienen tiempos We know that times donde habrán muchas situaciones en este planeta where Tierra, there will be a lot of situations coming, pero todavía no es ese tiempo. but it's not that time yet. Dios nos está dando un tiempo God is giving us a de time gracia. of grace. Nos está dando un tiempo giving us a time de gracia. of grace. Y declaramos, Señor, we declare, Lord, que en el nombre de that in the Jesús, name of Jesus, toda plan del enemigo, every plan of the enemy, toda horca de Amán, every orca of Haman, se queda el enemigo the enemy remains prendido tied en su propia trampa. in their own trap. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Declaramos, Señor, declare, Lord, que así como profetizó That Elías, just as Elijah prophesied, ¿qué sucedería con what Jezabel? would happen to Jezebel? Declaramos, Señor, We declare, que en Lord, este momento that in this moment, está siendo tumbado It is being thrown down, todo torn down, espíritu every y spirit, está cayendo and they're falling, y se está quebrando. and they're breaking. Y Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, aún los perros even the dogs están devorando are devouring las carnes the flesh de todos aquellos of all those que nos quisieron devorar. that wanted to devour us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, yo declaro Father, I declare que tú reinas, that you reign que tú gobiernas that you govern, y que tu reino and that your kingdom es en incremento. is an increase. Tu gobierno Your government es en incremento. increases. Y dice la palabra The word says que tu reino that your kingdom es por siempre. is forever. Tu reino Your kingdom no tiene fin. has no end. El reino de las The tinieblas kingdom of darkness tiene un fin. has an end. Y Satanás sabe And Satan que su knows fin that his end está cercano. is close. Dice la palabra The word says que Satanás ha descendido has descended con gran furia with great fury porque sabe because he que knows su tiempo that his time es corto. Declaramos que en el nombre de In the Jesús, name of Jesus, Señor, Lord, leímos tu palabra we read your word, y tu palabra dice and your word says que nosotros that we hemos vencido. have overcome. Y hemos vencido And we've overcome a través de la sangre de Jesucristo. through the blood of Jesus. Y no amamos nuestras vidas We don't love our lives hasta la muerte. until death. Y Señor, declaramos And Lord, we declare que tú that gobiernas, you govern, que el aire, that the air, el príncipe de las the tinieblas, prince of the darkness, el príncipe del aire, the prince of the air, ya no podrá poner más can hechizos no longer put any more spells en la iglesia, in the church, en la iglesia. in the ecclesia. La iglesia The ecclesia se levanta, rises up. se levanta la Rises iglesia. up the ecclesia. ¿Para qué? For what? Para gobernar, To govern. para declarar To declare. y para profetizar To prophesy. que tú eres Rey de Reyes King of kings y Señor de Lord señores. of lords. Y el pueblo dice, God's people said, gloria a tu nombre, Glory Señor. to your name, Lord. Gloria a tu nombre. Glory to your name, Lord. Gloria a tu nombre. Glory to your name. Come on, church, are you awake? Vamos, iglesia, ¿están despiertos? Gloria a tu nombre. Glory to your name. Gloria a tu nombre. Glory to your name. Gloria a tu nombre, Señor. Glory to your name, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Father. Nos vemos la próxima semana. We'll see you next week. Dios te bendiga. God bless you. Bendiciones. Blessings.